Presenta este programa Banco República e Interamericana de Cómputos. Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos en otra edición de ADN, además de noticias aquí en BTV. Esta noche sin Gabriel Pereira, pero ya va a estar reintegrándose la próxima semana, así que un saludo para él. Muchos contenidos para esta edición. Vamos a estar hablando de educación. Vamos a tener la presencia de Adriana Aristimuño, que es la directora sectorial de planificación educativa del CODICEN de la ANEP. La enseñanza que ha estado nuevamente esta semana en los titulares, movilizaciones, paro, el drama de la alimentación de los niños, la sensibilidad o la poca sensibilidad de los gremios a ese tipo de cosas, o de las autoridades. Vamos a hablar presupuesto, lineamientos sobre la educación. Vamos a hablar de la coalición también y el énfasis en el archivo caliente en Cabildo Abierto, ¿no? En fin, las dificultades que a veces emergen, los perfiles distintos, las dificultades que a veces se plantean para el gobierno en la gestión, pero bueno, vamos a estar por ese lado. Columna financiera y algunos temas en la portada. Quizás lo relevante ha sido el aumento de los niveles de confrontación entre gobierno y oposición. Ya lo habíamos hablado con Gabriel la semana pasada de estos desencuentros que empiezan a ser cada vez más frecuentes y quizás cada vez más contundentes, ¿no? Esta semana, básicamente, dos temas. Ya venía, ¿no?, desde semanas anteriores, por lo que estaba ocurriendo en la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto integrada con Hacienda de los diputados. El proyecto del Ejecutivo marcó, bueno, lineamientos muy estrictos en cuanto al gasto, a la inversión. Eso, desde el punto de vista del Frente Amplio y la oposición, marcó permanentemente las críticas. Y el trabajo de la comisión es el trabajo más profundo, en el cual se detallan todas las asignaciones de recursos, se reordenan. No se pueden aumentar los niveles de presupuesto que marca el gobierno, se pueden sí reordenar. Y desde el gobierno dijeron, la oposición, el Frente Amplio, permanentemente ha criticado esta rendición, pero no ha hecho ningún aporte contundente en cuanto a artículos adicionales, modificaciones, para superar las dificultades que ellos puedan percibir. Desde el Frente Amplio dicen, acá no podemos aumentar los recursos, son los escasos recursos que el gobierno ha marcado para esta rendición de cuenta, al igual que lo hizo en el presupuesto, es de restricción y entonces no tiene mucho sentido. Y el lunes, cuando se empezó a discutir ya en el plenario de los diputados, en la medida que empezaba la discusión, el Frente Amplio se movilizaba en la puerta del Palacio Legislativo con una consigna que no es ahorro, es recorte, y han basado permanentemente su crítica al gobierno en que no se han volcado todos los recursos necesarios para poder superar las dificultades que han emanado de la pandemia y toda la consecuencia. La discusión está planteada, se está resolviendo a estas horas. Mañana termina el plazo constitucional para que diputados terminen de aprobar la rendición. Hubo acuerdos, el gobierno logró limar asperezas que tenía la interna, por un lado con el Partido Colorado, ¿se acuerdan? Lo hablábamos con el doctor Sanguinetti la semana pasada, por lo que era todas las políticas sociales. El Partido Colorado quería canalizarlas básicamente a través de los planes CAIF y no tanto a través del MIDES. Eso hubo acuerdo con el tema colonización, hubo acuerdo con otros temas como el de los clubes canábicos y demás. Así que una nueva batalla, en este caso de rendición, que el gobierno se apresta a ganar en el sentido de lograr su aprobación sin mayores dificultades en diputados. Y el otro gran desencuentro fue por el tema puertos, que ayer y hoy terminó 5:30 de la mañana de hoy la interpelación al ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, que asumió interinamente nuevamente el ministerio, porque él fue el responsable directo de la negociación de este acuerdo con la empresa belga Catoen Nací, este acuerdo polémico que lleva 60 años y todas las dificultades que ha generado para el gobierno defenderlo para evitar, digamos, mayores dificultades. Bueno, como decíamos, una interpelación que hizo Charles Carrera del MPP, duró 19 horas y media prácticamente, terminó 5:30 esta mañana y tuvo momentos muy, muy duros. Uno de ellos, quizás el más publicitado,
fue cuando a la vicepresidenta Beatriz Argimón, presidenta del Senado en ese momento, le sale al cruce al senador comunista Óscar Andrade, por lo que fue, yo lo estaba escuchando en directo y me pareció una ironía, una broma que habitualmente se lanzan los legisladores y después de tantas horas, ¿no? En un momento dijo, criticando los contenidos numéricos del acuerdo, dijo, no, parece que no hay necesidad de pasar por la facultad de Mario, haciendo referencia a Vergara o de Daniel Olesker, o de Botana, que aunque no parezca, es universitario, palabras más, palabras menos, aunque no lo parezca también pasó, pero sonó más una ironía, incluso esbozó una sonrisa, y eso generó una salida para mí de tono de la vicepresidenta, que empezó a gritar como una desaforada, perdiendo, digamos, la línea de lo que habitualmente tiene que hacer el presidente del Senado, ¿no? Tratar de ser ecuánime, neutro en cuanto a disputar. Y lo que le echaban en cara el propio senador Rubio era que si quería polemizar con Andrade, deja la presidencia baja al hemiciclo y habla como senadora. Pero bueno, no pasó a mayores, pero de alguna forma está demostrando a veces el desgaste que se empieza a generar entre oposición y gobierno por el enfoque de los temas. 19 horas y media, el gobierno sacó la moción, tuvo que negociar en la interna de la coalición. Cabildo había observado algunos temas y quería que se negociara con Cato Ernatí nuevamente que el Estado tenía la derecha para decidir sobre eventuales ventas de acciones de la empresa. El Estado tiene a través de la ANP 20%, 80% Cato Ernatí, de este emprendimiento que tiene ahora 60 años por delante. Y el Estado dice, si se venden acciones, el Estado tiene que tener la derecha para optar por o autorizarlas o comprarlas eventualmente. Eso salió positivo, ahora habrá que negociar con la empresa para que se incorpore ese tema. Y lo otro, que era la reivindicación del Partido Colorado, que entendía que había que blindar este acuerdo, darle marco legal y a su vez tratar de separar la ANP, que era parte del paquete accionario, no podía ser juez y parte. Y se creó el compromiso de crear un organismo regulador al estilo de la URSEA o la URSEC, igual para temas portuarios. Eso se aprobó, ahora habrá que pasar al Parlamento. El Frente Amplio insistió hoy, lo decía el senador Charles Carrera, que es altamente probable que vayan a la justicia, lleven el acuerdo y marquen allí ilegalidades flagrantes, según la visión de la izquierda. Habrá que ver cuáles son los alcances de eso. Lo otro, lo decíamos al comienzo, el tema polémico de la educación es un tema en permanente disputa. Lo fue esta semana con los paros, en este caso con los comedores cerrados porque no había atención para los niños. El Codicen salió a última hora a resolver alternativamente parte de la alimentación. Solo la mitad de los niños pudieron ser atendidos, la otra mitad no, quedaron casi 20.000 niños sin alimentación. Y la polémica sobre la rendición de cuentas, si los recursos son suficientes o no, y es el eterno tironeo entre los gremios de la enseñanza, las autoridades, siempre con los estudiantes y sus familias en el medio. Vamos a tratar de profundizar en un ratito sobre eso, cómo se renueva una educación que está a esta altura con niveles de crisis muy marcada y nunca, ni con recursos agregados como se volcaron en las últimas décadas, ni ahora parece encontrar un camino de entendimiento elemental para poder superar la crisis. Y lo otro es la duda sobre la pandemia, el coronavirus. Los niveles de Uruguay son alentadores en cuanto al número de casos activos. Cada día baja, estamos por debajo de los 200, claramente. El número de personas fallecidas es, digamos, en cuanto a los días, menor todavía. Hay un núcleo de personas muy afectadas en los CTI por lo que fueron las infecciones anteriores. La perspectiva acá es seguir vacunando a todo trapo, ¿no? Uruguay tiene ya niveles muy buenos de vacunación. Las últimas cifras que veía hoy antes de salir al programa, creo que andaban 67% ya de la población con 2 dosis, 75% con al menos 1, y a partir del lunes se empezó a vacunar con la tercera dosis. Esa tercera dosis que la OMS pedía que no se diera en el mundo. Dice, es como darle un salvavidas a quien ya tiene uno. Bueno, no va a ser el caso de Uruguay, que apuesta a esta tercera dosis de refuerzo, como se le dice,
porque eso nos daría mucho más protección sobre Delta, que es una variable de coronavirus muy, muy peligrosa que en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en diversos lugares, es la cepa ya dominante. No en América del Sur, donde todavía está amenazando, pero no ha ingresado con tanta virulencia. Y la única defensa allí es la vacunación. Y Uruguay avanza en la apertura de fronteras, ya empiezan a habilitarse en pocos días el ingreso de los extranjeros propietarios. En pocas semanas más se habilita a todos los extranjeros que tengan vacunación, pero los viajeros que tuvo Uruguay, volvieron muchos de ellos aún con vacuna, volvieron con Delta. De 300 análisis que hicieron en el seguimiento genómico, se detectaron 150 con Delta. Así que el alerta y la exhortación a que continúe la vacunación. Así que bueno, seguimos adelante aquí en ADN. ¿Y qué les parece si nos vamos al archivo caliente y a los conflictos que permanentemente se generan en la coalición con Cabildo Abierto? Ya volvemos. El fitness también evoluciona. Conoce In-Out Electrofitness, un entrenamiento personalizado que combina el ejercicio activo con la electroestimulación. Sesiones de 20 minutos equivalen a 4 horas de entrenamiento tradicional.